Vamos a un momento cumbre en la Basílica de San Pedro porque se realizó la ceremonia de cierre del féretro donde el ataúd del Papa Francisco fue sellado en un rito litúrgico en una ceremonia privada. Por supuesto, esto se realizó en la Basílica de San Pedro y fue presidido por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Santa Iglesia Romana, y de esta forma se dio por finalizado el velatorio en la capilla ardiente de la Basílica de San Pedro. O sea que fue la última vez que los fieles pudieron ver el cuerpo del sumo pontífice. Este es el momento en que sellaban el féretro. En el llamado rito de sellado del ataúd se colocó un anillo del Papa Francisco, anillo que había llevado desde Buenos Aires, el rosario de cuentas negras. Se agregó junto al Papa una bolsa con monedas acuñadas durante su pontificado y quedó ya todo listo en este humilde féretro. Este era el momento histórico del sellado, del cierre, para preparar todo para que mañana sábado se realice la despedida en un multitudinario funeral de Estado en la Plaza de San Pedro. Y ya mismo tomamos contacto con Alejandro Puertas, que está allí mismo en el Vaticano para contarnos lo que está sucediendo ahora. Bueno, Ale, una jornada que fue muy movilizante porque todos aquellos fieles que estaban allí haciendo la fila, algunos pudieron ingresar a compartir el último momento con el Papa Francisco y otros, lamentablemente, por una cuestión del horario, quedaron afuera. Pero, ¿cuál es la situación en este momento ante un gran operativo para lo que se viene ya en poquitas horas? Bueno, muy bien. Agrego información a lo que venían contando ustedes hace un ratito nada más. En este momento se está realizando la vigilia nocturna. Cerrado el féretro, durante toda la madrugada se realiza lo que se denomina dentro del rito para despedir a un papa de la vigilia de ese cuerpo, de ese féretro, hasta el momento de la misa para la despedida final. Antes de que se cierre el féretro, la principal figura política de Irlanda estuvo presente, el jefe del gobierno de aquel país, para brindarle sus respetos, igual que el presidente brasileño Ignacio Lula da Silva, al igual que lo hizo el presidente francés Emmanuel Macron. Hay que decir que ya se encuentra en la capital italiana el presidente Javier Milei, quien llegó en horas de la tarde de ayer, y que hace instantes nada más hizo su arribo Donald Trump, en medio de todas las medidas de seguridad que ustedes se puedan imaginar. Fue una jornada impactante. En un momento estábamos trabajando y nuestros celulares empezaron a vibrar con un sonido extraño que no era ninguno de los sonidos que uno tiene habitualmente programados en el celular. Apareció un mensaje, las cámaras dejaron de funcionar. Era una advertencia general a todos los celulares que estaban en la Plaza del Vaticano, en la Plaza San Pedro, para que a partir de las 17 horas avisaban que nadie más iba a poder ingresar, que los que habían ingresado iban a tener la posibilidad de hacer el recorrido hasta llegar al cuerpo del Papa Francisco. Bueno, eso no se cumplió, lo que ha generado una serie de inconvenientes, porque a las 3:15 de la tarde fue el momento en que las vallas se cerraron y a partir de ese momento no ingresó más nadie. Ya quedó a esta altura de las circunstancias como una simple anécdota, pero marca que esas 250.000 personas que Florencia hacía referencia hace un instante quedaron cortas, porque ese es el cálculo oficial. Seguramente mañana, cuando tengamos algún índice un poco más certero, estaremos más cerca de las 300.000 personas que lograron ingresar a la capilla ardiente instalada allí en la Basílica de San Pedro. Seguridad, bueno, la seguridad es cierto. Bueno, justamente acá ya ingresa una ambulancia, estamos en Santa María la Mayor, que es justamente la morada elegida por Francisco para su descanso final. Se están realizando, ultimando los detalles para lo que será mañana un cercado total de este lugar, que va a estar, por supuesto, lleno de personas siguiendo lo que será el recorrido del coche que va a transportar el féretro de Francisco hasta este lugar desde el Vaticano. Ale, en una próxima salida yo les voy a contar cómo va a ser justamente ese recorrido y el significado que tiene el mismo. A ver si te iba a preguntar, ¿no? Porque son 3,5 kilómetros más o menos lo que separa San Pedro con Santa María la Mayor, pero el recorrido va a ser de 6 kilómetros porque va a haber algunos lugares muy importantes donde se van a hacer algunas paradas adicionales y los fieles van a poder seguir todas las personas que lleguen allí van a poder seguir todo este traslado.
Sí, a ver, eso se denomina Vía Papalis. Es un recorrido de 6 kilómetros que tiene siglos, miles de años. Cada vez que un papa, Benedicto fue el primero, Papa Benedictino, que fue el que generó el concilio benedictino, fue el primer papa después de San Pedro, que fue el designado por Jesús. El primer papa en el Imperio Romano fue Benedicto. A partir de ese momento, todos los papas que asumían en medio del Imperio Romano, que duró, como ustedes saben, varios siglos, la primera actividad que hacían era la Vía Papalis, era el recorrido entre el Vaticano y otra de las iglesias que era la principal fuera del Vaticano, donde los papas podían realizar también algún tipo de actividad religiosa. Ese recorrido que pasa por la Plaza Venecia, hoy en día Piazza Venecia, o por el Coliseo, se lo denomina Vía Papalis. Es lo que va a suceder durante la mañana de mañana, ya de hoy, acá para nosotros en Roma, y que uno se anima a decir, porque lo dijeron algunos voceros de la curia, que se realiza porque es una figura convocante como la de Francisco. No se hizo nunca. ¿Por qué no se hizo nunca? Porque nunca hubo un papa, y eso que ha pasado un Juan Pablo II, que también era un papa muy querido, pero ninguno ha concitado la necesidad de una despedida multitudinaria como Francisco, y es por eso que todas las calles de Roma van a estar inundadas de fieles. Y es por eso que se animan a hacer este recorrido de 6 kilómetros para poder despedirlo. Bien, bien, volveremos, Alejandro, y recordemos que mañana vamos a estar transmitiendo en vivo desde las 5 de la mañana a través de la televisión pública y para todo el país ese recorrido que nos cuenta Alejandro y que va a ser realmente emotivo y multitudinario. Claro. Pero vamos ahora a la Catedral de Buenos Aires, donde también mañana va a haber una gran ceremonia de despedida aquí en la Argentina, en Buenos Aires. Allí está Gustavo Sosa. Adelante, Gustavo. Así es, Daniel, Florencia, la catedral se está preparando y podemos ver aquí alrededor cómo lentamente se van acercando algunas personas a los alrededores de la Catedral Metropolitana. En estos momentos lo que prevalecen son muchos medios internacionales que vienen a cubrir, a tratar de entender, a ver cómo impactó la muerte del Papa Francisco aquí en Argentina y más específicamente en la ciudad de Buenos Aires, donde fue arzobispo durante muchos años. Pero recién hablaban ustedes de que a las 5 de la mañana la televisión pública va a comenzar una transmisión respecto al funeral del Papa Francisco. Y aquí en la catedral a las 5 de la mañana, organizaciones juveniles, sociales y religiosas también van a comenzar una vigilia y un encendido de antorchas, siguiendo a través de las pantallas el recorrido que va a realizar el funeral del Papa Francisco. Esto es previo a la ceremonia, a la misa en homenaje que se va a realizar a las 10 de la mañana aquí en la Catedral Metropolitana y que estará encabezada por el arzobispo Jorge García Cuerva. Pero no será lo único, porque cerca del mediodía también aquí en la Plaza de Mayo se realizará un almuerzo por parte de sacerdotes villeros y de barrios populares, también para recordar el legado del Papa Francisco. Posteriormente, cerca de la 1:30 de la tarde, comenzará un recorrido por distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, por donde el Papa Francisco, cuando fue el arzobispo Jorge Bergoglio, dejó su huella. Este recorrido llegará a hospitales, cárceles y espacios comunitarios donde él marcó un legado, donde él comenzó a dejar la huella que lo llevará a ser luego, posteriormente, el Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica. Un Gustavo, reconocimiento desde Buenos Aires, pero para todo el país y de todo un país. Me parece importante resaltar eso, de que la ceremonia que comienza en la catedral va a ser casi en forma simultánea a la que se va a llevar adelante en el Vaticano. Es decir, los fieles que están aquí desde Argentina van a poder vivir, compartir ese momento que se da muy lejos, por supuesto, de aquí, que se da en Roma. Exactamente, exactamente. Bueno, los distintos puntos por los que después va a transitar la caravana, estamos hablando de la Casa de Mamá Antula, Plaza Constitución, Hospital Borda, la Clínica del Hospital Muñiz, el Hogar Cristo Hurtado, la Parroquia Virgen de Cacupé, donde finalizará este recorrido y que a partir de ahora todos los años se realizará para homenajear al Papa Francisco. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Volveremos incluso con el detalle de las calles que están cortadas, toda la zona allí cerca de la Catedral y de Plaza de Mayo. Pero ahora
les vamos a contar que, como anticipaba Alejandro Puertas recién, ya está en el Vaticano el presidente Javier Milei. Aterrizó en Roma cerca de las 14:30 hora argentina, viajó con una comitiva reducida para participar del funeral del Papa Francisco mañana en la Basílica de San Pedro. Allí va a estar en un lugar de privilegio por ser el presidente del país del cual era oriundo el Papa y cerca de otros importantes líderes mundiales que viajaron con el mismo propósito. Por ejemplo, su par de Estados Unidos, Donald Trump, el brasileño Lula da Silva, pero se aclaró que en principio no se esperan audiencias bilaterales o reuniones aparte con ninguno de ellos. El presidente está acompañado por la secretaria general de la presidencia, su hermana Karina Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos, el vocero presidencial Manuel Adorni, el canciller Gerardo Huertein y las ministras de Seguridad y Capital Humano Patricia Bullrich y Sandra Petovelo, respectivamente. Mañana va a ser una jornada muy movilizante, por supuesto, y el mundo tiene los ojos puestos allí. Recordemos que va a haber una transmisión especial desde nuestra pantalla, desde la televisión pública, desde las 5 de la mañana. Pero también va a haber muchísimo movimiento con respecto a los mandatarios que van a llegar, que ya llegaron allí, que se van a disponer a darle el último adiós al Papa Francisco. Además, las miradas puestas en lo que va a ser la jornada posterior al sábado, donde comienza un proceso donde se va a elegir a un nuevo Papa. Leticia con más detalles. Así es, Flor. De hecho, por supuesto, después de la despedida al Papa Francisco ya empiezan todas las especulaciones acerca de quién puede ser su sucesor. Recordemos que, si bien son decenas de cardenales, a un poco más de 10 son los nombres que suenan como papables. Las nacionalidades van desde Italia a Hungría, Estados Unidos, Ghana, entre otros, pero hay un postulante, un cardenal que viene sonando mucho en los medios de comunicación, que de hecho lo denominan como el Francisco asiático. Estamos hablando de Luis Antonio Chito Goquín Tagle. ¿Por qué se lo conoce como el Francisco asiático? Bueno, porque por un lado trabajó con el Papa argentino, estuvo muy cerca, pero sobre todo por la austeridad, el humor, como lo estamos viendo en este momento en la pantalla. Les decía, austeridad, por ejemplo, de rechazar utilizar un chofer y un auto oficial y usar el transporte público, porque en la habitación en la que vive está sin aire acondicionado. Bueno, entre otras cuestiones y rasgos que lo asemejan al Papa argentino, al Papa latinoamericano. Pero el otro punto es que es de Filipinas, un país con un 80% de católicos y con una gran particularidad, que nunca se eligió un pontífice de Asia. Es decir, que por esto mismo es que suena mucho. Pero además tiene otra particularidad, este Francisco asiático, que tiene madre china y habla muy bien el chino mandarín. También se especuló o se especula un poco desde la geopolítica, porque recordemos que la Iglesia Católica no mantiene lazos diplomáticos con la China comunista desde la década del 50, y durante el papado de Francisco justamente se había dado un acercamiento, sobre todo en lo que tenía que ver con los obispos, entre el Papa y el presidente de China, Xi Jinping. De hecho, justamente en la misa de mañana, por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, una parte de la oración va a ser en chino mandarín. Así que este candidato, este cardenal que suena y que lo conocen como el Francisco asiático, bueno, suena con muchas chances, sobre todo por estas aristas, pero por supuesto va a haber que esperar varios días y horas de muchísima atención para conocer quién va a ser el sucesor. En el mientras tanto, recordemos que para despedir al pontífice se calcula que al menos son 70 entre jefes de Estado, mandatarios y también miembros de la realeza. Hoy mismo llegaron, por un lado lo estamos compartiendo ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está acompañado de su esposa Melania. También llegó en las últimas horas el presidente de Brasil, Lula da Silva, que lo hizo con una comitiva bastante grande. También el presidente de Francia,
Emmanuel Macron. Recordemos que, bueno, por supuesto, como el Vaticano está en Roma, una de las primeras en asistir había sido la primera ministra italiana Giorgia Meloni, pero se espera que en las próximas horas continúen las llegadas de los jefes de Estado y mandatarios que sean o no católicos, que incluso hayan tenido algunas diferencias ideológicas, quieren estar presentes para despedir a este primer Papa latinoamericano, al Papa Francisco, este sábado en Roma.